Bienvenidos al repaso de la clase del sistema renal. Para comenzar a hablar del sistema renal, vamos a primero mencionar las estructuras anatómicas más importantes, que son las que componen este sistema renal: dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra. Estas estructuras son las que posibilitan finalmente que el aparato urinario cumpla su función, que es generar la orina, dentro de las demás funciones. La función del aparato urinario, entonces, al generar orina, mantiene el balance de fluidos y electrolitos, provocando la excreción o eliminación de agua y de otros productos de desecho. Además, también mantiene cierto número de sustancias que debe conservar para el organismo mediante el proceso que vamos a ver más adelante, que se llama reabsorción, y otras que son excretadas, y el producto final de esa excreción o eliminación es la orina. Además, el riñón también tiene una función endocrina. Como dos hormonas muy relevantes tenemos la renina y la eritropoyetina, que ya la habíamos visto en clases. Entonces, habiendo nombrado las funciones de este aparato, vamos a comenzar a desmenuzar uno de los órganos más importantes, que es el riñón. La estructura y la anatomía del riñón. Primero vamos a ver que en el borde interno del riñón tenemos esta hendidura que se observa acá y que recibe el nombre de ilio. A través del ilio pasan los vasos renales, como son la arteria renal y la vena renal, y a continuación del ilio encontramos esta estructura en forma de embudo, que es como una proyección del uréter, que se llama pelvis renal, que es por donde posteriormente va a pasar la orina para eliminarse. La pelvis renal, a su vez, al interior del riñón, se va a seguir dividiendo para formar lo que son los cálices mayores, que podemos observar acá, que son una especie de conductos, para posteriormente hacia la corteza se dividen aún más y forman los cálices menores. Todos estos son lugares por donde va a pasar la orina para su eliminación desde su formación en el nefrón. También es importante que podamos dividir el riñón en dos partes, que es primero la médula renal, que es el área profunda, que está organizada por estas pirámides renales, de los cuales estas mismas después terminan desembocando a los cálices menores, que van a transportar a la orina. Y tenemos la corteza renal, que es el área más superficial. Pero ¿por qué la corteza es tan importante? Porque ahí es donde ubicamos a los nefrones. Que el nefrón es la unidad funcional del riñón. Es donde va a empezar el proceso de formación de la orina y donde van a ocurrir todos estos procesos que son importantes para que se forme la orina como tal. Entonces, las funciones del riñón: primero, mantener hemostasis o equilibrio al regular la composición, volumen y el pH del líquido extracelular. Esto lo hace removiendo algunos desechos metabólicos de la sangre, ya que recordemos que para formar la orina, o qué es la orina, es la filtración de la sangre. Entonces, estos desechos que se encuentran en la sangre se terminan diluyendo con agua, otros electrolitos, y eso termina formando lo que conocemos como orina. También dijimos que tenía función endocrina, libera la hormona eritropoyetina, que ya la hemos visto varias veces en clases, y participa en la acción de la vitamina D, o sea, la activación, perdón, de la vitamina D. Ayuda a mantener además el volumen de la sangre y la presión arterial al liberar la otra hormona importante, que es la renina. Ayuda a mantener el volumen de la sangre porque regula obviamente esta eliminación o retención de líquidos, y además a su vez esto altera la presión arterial, además de generar la hormona renina. ¿Qué permite la excreción de la orina o para qué nos sirve que se forme la orina y se elimine? Primero, nos sirve para eliminar productos finales del desecho del metabolismo celular y proteico nucleico. O sea, las células generan un desecho metabólico, como son la urea, el ácido úrico, la creatinina en el caso del músculo, que debe ser eliminado. ¿Y a través de qué lo vamos a eliminar? Del nefrón, de la orina. Estos productos principalmente se van en la orina, son los más comunes que se encuentran en ella. Además, regula y mantiene la cantidad de agua en nuestro organismo, especialmente en el plasma y el espacio intersticial, que es el espacio entre medio de las células.
Obviamente el riñón al formar la orina va a regular cuánta agua retiene y cuánta agua elimina del cuerpo. Además de regular la eliminación de agua, también se encarga de mantener constante la composición de ciertos iones inorgánicos fundamentales para que el cuerpo funcione bien y para el metabolismo celular a su vez, como el sodio, potasio, hidrógeno, magnesio, cloro y bicarbonato. De ahí los más importantes que vamos a ver es el sodio y el potasio, eh, que son electrolitos muy importantes en la sangre. Y también el riñón ayuda a mantener constante el pH del medio. ¿Cómo lo hace? A través de la eliminación y retención de el ion hidrógeno y del bicarbonato, que esto va a ayudar a que se mantenga regulado el pH de nuestro cuerpo en conjunto con el pulmón. Otra función del riñón o de la excreción de la orina es regular la concentración de otras moléculas que, si bien no son electrolitos, son también sustancias que se encuentran en el plasma, como son la glucosa y la urea. Recordemos que normalmente la glucosa no se debería encontrar en orina, solamente la encontramos cuando la concentración en el plasma, o sea, la glicemia, es tan alta que traspasa el umbral de filtración y termina saliendo en la orina. Además, la última función o la última utilidad de la orina es la excreción de enzimas, coloides, pigmentos y medicamentos que muchas veces se tienen que eliminar del cuerpo y su forma, algunas específicamente, se eliminan solamente a través de la orina. Para que se forme la orina, dijimos que era la filtración de la sangre. Y para filtrar la sangre vamos a necesitar vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos que llevan al riñón, principalmente, primero es las arterias renales. Las arterias renales, ¿de dónde vienen? Vienen de la aorta abdominal. La misma aorta que sale directo del ventrículo izquierdo se divide en su porción abdominal en dos y termina conformando las arterias renales, que va una a cada riñón. Después las arterias se dividen en sí y se transforman en capilares que se conectan cada uno con los nefrones en una madeja que va a ser muy importante, el glomérulo. Lo vamos a ver y recordar más adelante, además de los capilares peritubulares que rodean o recubren a los nefrones. Entonces, tenemos que estas arterias renales son dos, salen de la aorta abdominal y suministran sangre al lóbulo del riñón. La arteria entra y se va dividiendo en ramas hasta que finalmente desembocan en esta bola compacta de capilares denominada glomérulo. Y ahí está lo importante, porque es la arteriola aferente la que va a llevar la sangre al glomérulo, donde vamos a ver que ahí ocurre un proceso tan importante como es la filtración. Después de ser purificada la sangre que llegó a través de la arteria renal, pasa a la vena renal y es devuelta a la circulación sanguínea. O sea, tenemos arteria renal, de la arteria renal se va ramificando, se transforman en arteriolas, las arteriolas aferente, con A, la arteriola aferente que lleva la sangre al glomérulo, la eferente que la saca del glomérulo una vez que ya está filtrada y después la lleva a los capilares peritubulares. Para eso también es importante la parte de las venas renales. Los capilares peritubulares que recibieron esta sangre que ya está filtrada se van a transformar en vasos venosos. Y ahí van a empezar la formación de vénulas. A la vez se van a juntar estas vénulas y van a desembocar en las venas renales. Y estas venas renales salen del riñón desembocando en la vena cava inferior, que como ya sabemos, la vena cava inferior desemboca en el atrio derecho. ¿Cuál es la función? Traer desde el riñón la sangre que ya está filtrada de sus desechos tóxicos y llevarla al corazón. ¿Y quién hace esta filtración? La parte más importante, el nefrón. El nefrón es la unidad funcional del riñón, ya lo dijimos, tal como los alvéolos son en los pulmones, acá tenemos al nefrón. El nefrón, hay aproximadamente 1 millón en cada riñón. Tenemos muchos nefrones por riñón y el nefrón tiene características y estructuras muy importantes que debemos saber, como son el glomérulo, la cápsula de Bowman,
túbulo contorneado proximal, asa de Henle, distal. ¿Ya? Tenemos los capilares peritubulares que también son parte del nefrón. Y este nefrón es el que se encarga de formar la orina. ¿Dónde encontramos estos nefrones? Ya lo habíamos mencionado, en la corteza del riñón. Habíamos dividido el riñón en corteza y médula. Los nefrones se encuentran principalmente en la corteza. La mayor parte de las estructuras del riñón está en esta parte de la corteza, excepto una, que es el asa de Henle. El asa de Henle, de hecho, acá como pueden ver en la imagen, baja hacia las pirámides renales que están en la médula y después vuelve a subir al túbulo contorneado distal, que finalmente cada túbulo contorneado distal de los nefrones se van a unir a este túbulo colector, que va a llevar la orina ya a los cálices menores. Estos túbulos colectores, la salvedad, que si se fijan, son un túbulo colector que va desde la corteza hacia la médula para desembocar en los cálices. Y estos túbulos colectores no son parte del nefrón. Si bien llevan la orina, pero no son estrictamente parte del nefrón. Y aquí tenemos una imagen ampliada. De aquí podemos ver los capilares peritubulares, podemos ver el glomérulo, y la parte más importante que el glomérulo, rodeado por lo que es la cápsula de Bowman. Entonces, volvamos a la estructura del nefrón. El nefrón lo vamos a dividir en zona vascular y zona tubular. La zona vascular, que son las partes obviamente que tienen relación a la sangre, tenemos las arteriolas aferentes, las arteriolas eferentes, el glomérulo propiamente tal, los capilares peritubulares y la vénula, o vénulas en plural. Y tenemos también la zona tubular. La zona tubular ya no tiene que ver con la sangre estrictamente, tiene más bien que ver con la orina, con este filtrado glomerular que va a terminar formando la orina. Comienza con la cápsula de Bowman, continúa con el túbulo contorneado proximal, avanza hasta la asa de Henle y después termina en el túbulo contorneado distal. Este después desemboca en el túbulo colector, pero recordemos que acabo de decir que el túbulo colector no pertenece estrictamente a la anatomía del nefrón. Bueno, entonces principalmente acá tenemos al nefrón como unidad funcional y vamos a ver estructuralmente qué partes componen al nefrón en esta imagen que está acá. El nefrón comienza con una protuberancia esférica que le podemos llamar corpúsculo renal. El corpúsculo renal es esto que está acá. ¿Qué es este corpúsculo renal? Es la unión de dos estructuras. Es la unión del glomérulo, que es este ovillo de capilares, que viene de la arteriola aferente y sale por la eferente, y lo que lo rodea, que es la cápsula de Bowman. ¿Por qué es importante este corpúsculo renal? Porque en este ocurre el primer proceso para la formación de la orina, que es la filtración. La arteriola aferente entonces transporta la sangre desde la arteria renal hasta el glomérulo. La sangre entra al glomérulo y ahí comienza el proceso de filtración. Ya pasa por este ovillo y se filtra. Entonces aquí sale agua, sales, creatinina, todo lo que habíamos mencionado antes. Todos estos desechos, estos electrolitos, el líquido, todo empieza a filtrarse hacia la orina, hacia la parte tubular del nefrón. Y la sangre a su vez sale por la arteriola eferente y después penetra en la red de capilares peritubulares para que después estos capilares peritubulares transformen la sangre arterial a sangre venosa, pasa ya a las vénulas y de las vénulas pasa a la vena renal. Las venas renales se desembocan en la vena cava inferior y después al atrio derecho. Vamos a ver la parte tubular. Teníamos que era el corpúsculo renal constituido por el glomérulo y la cápsula de Bowman. Una vez que este filtrado glomerular pasa por la cápsula de Bowman, continúa por las otras estructuras que tiene el nefrón, que son, primero, el túbulo contorneado proximal. ¿Por qué se llama así? Porque es el más próximo al corpúsculo renal. Después sigue avanzando y llega a esta estructura en forma de U, que es súper larga, que se va de la corteza hacia la médula del riñón, que se llama asa de Henle. Y del asa de Henle pasa al túbulo contorneado distal, volviendo a la corteza, para después conectarse al túbulo colector y
continuar el proceso de eliminación de la orina. Entonces, ya lo dijimos, la orina es filtrada por el glomérulo, es recogida en este espacio que se llama cápsula de Bowman y desde ahí se va transportando por los distintos sectores del sector, o sea, de la parte tubular del nefrón. Acá tenemos otra imagen donde vemos la anatomía del nefrón. Recordemos que esto es el ilio, la pelvis renal, arteria renal, venas renales, uréter, médula, pirámides renales, corteza. Y en la corteza encontramos a los nefrones. El nefrón tiene la cápsula de Bowman, glomérulo, túbulo contorneado proximal, distal. Hasta ahí. Anatomía del nefrón entonces. Los túbulos colectores iniciales se juntan y estos terminan vaciando en los cálices renales. O sea, una vez que pasa la orina por todo el nefrón, termina ya formada y termina lista para eliminarse, que es cuando el túbulo colector, que vemos acá, van desembocando juntos y terminan llegando a los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, vejiga. Entonces, tenemos el paso por el nefrón y los nefrones se conectan con este túbulo colector. La función de los riñones, ya dijimos que la principal era formar la orina. ¿Cómo se forma la orina o cómo se ajustan las sustancias que va a contener la orina? A través de tres procesos principales: filtración glomerular, resorción tubular y secreción tubular. La filtración glomerular es lo que ya vimos. El primer paso para formar la orina ocurre en el corpúsculo renal, donde está la cápsula de Bowman y el glomérulo. A medida que el filtrado va avanzando, reduce el volumen y va modificando la composición. ¿Cómo lo hace? A través de un proceso que se llama reabsorción tubular, que ahí es cuando el cuerpo extrae agua de esta orina y extrae también ciertos solutos que necesita retener. También a la vez que la va viendo reabsorción, por osmosis y regulación de concentraciones, se va también ocurriendo este otro proceso que se llama secreción tubular. Que la secreción es eliminar de nuevo el líquido o otros solutos hacia la parte tubular del riñón y termina formando ya la orina propiamente tal que va a terminar en la pelvis renal y la eliminación. Entonces, en este diagrama podemos ver filtración, ocurre en el corpúsculo acá, glomérulo con cápsula de Bowman. Reabsorción y secreción ocurre en el túbulo contorneado proximal, asa de Henle y distal. Y finalmente, después, ojo con esta imagen porque aquí dice reabsorción de agua, concentración de la orina en el túbulo colector. Esto ya no es parte del nefrón, dijimos. Y vamos a ver que para que el túbulo colector tenga intercambio de sustancias es muy necesario de otras sustancias que van a darle la indicación a este túbulo colector. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora vienen los uréteres, que son solamente conductos procedentes del riñón, vienen específicamente desde la pelvis renal que estaba en el ilio y su función es transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga. También cabe destacar que estos uréteres tienen la capacidad de realizar movimientos peristálticos, al igual que el conducto del tracto digestivo. Seguimos avanzando y una vez que la orina ya pasó por los uréteres, llega a la vejiga urinaria, ya que es un saco en el fondo del pubis que tiene una capacidad de más o menos medio litro. Es una estructura muscular elástica. Entonces la orina llega a esta vejiga y la orina, cabe destacar que en la vejiga no puede devolverse a los uréteres, ¿ya? No hay reflujo de orina, ¿ya? La orina, la idea es que no se devuelva. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hace? Porque la orina llega por los orificios uretrales, que son estos que se ven en el fondo de la vejiga, y a medida que la vejiga se va llenando de orina y se va distendiendo, va creciendo en tamaño, estos orificios se van cerrando, impidiendo que la orina refluya. La uretra es el último conducto antes de expulsar la orina, antes del acto de la micción. Es un túbulo membranoso y cabe destacar que su función es llevar la orina desde la vejiga hasta el exterior y
Es la única estructura en el aparato urinario que se diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre tiene una uretra, como se ve acá, mucho más larga, mientras que la mujer tiene una uretra muy corta. Eso también vamos a ver en las ITU, que son infecciones del tracto urinario, que es un factor predisponente para que la mujer sea afectada más por infecciones que el hombre. Regulación de la cantidad de la orina. Habíamos dicho que este túbulo colector también tenía un intercambio de sustancias, y ahí es cuando yo les dije que requiere de otra sustancia. Estas son. La primera es la hormona antidiurética. Se libera en la neurohipófisis cuando el cuerpo detecta la necesidad de retener agua. ¿Cómo lo hace? Esta hormona antidiurética actúa directamente sobre el túbulo colector, aumenta la permeabilidad de este al agua y por tanto incrementa la resorción, o sea que el cuerpo retenga líquido, lo saque de la orina y la orina termine siendo más concentrada y de menor volumen. La aldosterona, por otro lado, es una hormona esteroidal que se secreta en la corteza suprarrenal y determina un aumento en la resorción de sodio y la excreción de potasio. También participa en el túbulo colector y ¿qué hace? Permitir que en el túbulo colector haya resorción de sodio y para haber resorción de sodio tiene que haber excreción de potasio, que es los últimos ajustes que se le realizan a la orina. Tenemos la eritropoyetina, que no la vamos a repetir de nuevo. Y por otro lado la renina. Esta sí, es importante porque aparte de ser una hormona, es una enzima y es catalizadora de la conversión de la angiotensina. ¿Qué es la angiotensina? Es un potente vasoconstrictor. Por tanto, esta renina está involucrada en la regulación de la presión arterial. Y obviamente como es vasoconstrictor, va a producir que la presión aumente. Por eso el riñón, aparte de controlar el volumen de líquido que hay en el plasma, también está relacionado con la presión arterial a través de esta hormona. La última hormona que vamos a darle importancia es la calicreína, que es como un antagonista de las otras hormonas que habíamos visto, porque la calicreína cataliza la conversión de cininógeno en bradicinina y es todo lo contrario a la renina. Este tiene un efecto vasodilatador, va a bajar la presión arterial. Además, tiene efectos diuréticos y natriuréticos, o sea, aumenta el volumen de la orina, aumenta la diuresis, el contrario de lo que hace la ADH, y aumenta la eliminación de sodio. Aplicaciones clínicas. Tenemos primero la infección del tracto urinario. La infección del tracto urinario es provocada por la invasión de patógenos en este sistema. Las infecciones más habituales son producidas por bacterias. Ya lo más habitual son las bacterias. Y de hecho es lo más común. Podemos encontrar también infecciones provocadas por virus, hongos y parásitos, pero son mucho menos frecuentes. Los síntomas: orinar frecuentemente, dolor, ardor, en algunos casos fiebre, orina turbia con olores muy específicamente fuertes, ya son unos olores muy típicos de la infección urinaria. Y lo que más cabe destacar en esta definición es que encontramos dos tipos, la cistitis y la pielonefritis. La cistitis es lo que llaman infección de las vías urinarias bajas, o sea, cuando la infección se localiza solo en la vejiga. Al contrario, tenemos la pielonefritis, que ya la infección es mucho más grave porque ya se encuentra ubicada en la pelvis renal. Recordemos que la pelvis renal es como la continuación del uréter que se encuentra en el ilio del riñón. O sea, los agentes patógenos ya están casi en el riñón. Es más frecuente en las mujeres por causa anatómica, por tener el uréter más corto, pero también se puede ver a mal manejo de sondeo vesical, malos hábitos higiénicos o permanecer con ropas húmedas en el caso de los hongos. Tenemos la litiasis renal, otra patología que es causada por la presencia de cálculos o piedras en las vías urinarias. Puede ser en los riñones o en el resto del tracto urinario, en los uréteres, la vejiga. Generalmente esto se debe a un trastorno metabólico que provoca que las sustancias que normalmente se eliminen en la orina se concentren y terminen solidificándose y formando fragmentos de mayor tamaño que van a ser ya sólidos, duros, o bien unos de menor tamaño que se pueden eliminar espontáneamente. Pero recordemos que esto no es normal, es un trastorno metabólico. Los síntomas: cólico renal, dolor en los riñones,
¿ya? Es un olor que generalmente se encuentra en la zona lumbar y podemos encontrar que esto también se acompañe con hematuria, que es orina con sangre. ¿Se debe a qué? Al aumento de la concentración de sales la mayoría de las veces en la orina, y los factores son dieta inadecuada, ingestión insuficiente de agua, infecciones urinarias con la consiguiente éstasis urinaria, que es cuando no se logra eliminar totalmente el contenido de la vejiga y se empieza a acumular. Esto también puede provocar la formación de cálculos. Dependiendo de su tamaño, la mayoría de los cálculos se expulsan en forma espontánea. De lo contrario, hay que extirparlos o ya tratarlos de alguna otra forma para que sean eliminados o removidos del cuerpo. Esto fue el resumen del sistema renal. Espero les vaya muy bien en la prueba y repasen lo más importante, que es lo que ya vimos en clases.